Continuamos en Unidiversidad Noticias, uno de los temas del día y muy fresco este tema porque se acaban de dar datos acerca de esta encuesta de victimización en materia de seguridad allí en Casa de Gobierno con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, una encuesta de la cual el gobernador habló mucho en su momento, incluso en campaña, también en gestión, y recordemos siempre que, bueno, uno de los pilares fundamentales, siempre lo dice el propio mandatario provincial, es combatir la inseguridad en la provincia de Mendoza. Datos interesantes para debatir y para analizar ha entregado esta encuesta de victimización sobre materia de seguridad. Por ejemplo, que el 63.1% de los delitos no se denuncia en la provincia de Mendoza. El 23.1% de la población sufrió algún hecho delictivo entre noviembre del 2015 y octubre del año 2016. Vamos a ir repasando muchos de estos datos mientras charlamos con Martín Apiolaza. Él es director de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Departamento de Godoy Cruz, especialista en temas de seguridad y también integrante del Centro de Estudios de Seguridad Urbana. Martín, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. Martín, primero te pregunto, sí, ¿para qué sirve una encuesta de victimización sobre materia de seguridad? Mira, es importantísimo. Los propios datos de esta encuesta que acabas de leer lo demuestran. ¿Por qué? Porque solamente, y esto es un número que se da casi universalmente, 6 de cada 10 delitos se denuncian. Por lo tanto, cuando uno diseña políticas públicas, en este caso políticas de seguridad, necesita información. La torta de información que vos tenés para analizar es más chica porque hay una parte importante de delitos que no se denuncian. Esos delitos que no se denuncian se suelen llamar la cifra negra. Es decir, que contra menos datos uno tiene, más riesgos tiene de cometer errores en la interpretación de esa información. Claro. ¿Qué es la encuesta de victimización? Lo que compensa esa información estadística construida sobre denuncias, que es ir a preguntarle a las personas e ir casa por casa y hacer una serie de preguntas vinculadas a qué tipo de delitos han sufrido, qué tipo de delitos tienen miedo de sufrir y qué cosas generan temor entre las personas. Son indispensables las dos herramientas, compensan una con la otra y la verdad es que, por un lado, es increíble que Mendoza no haya tenido sistemáticamente políticas de consulta y encuestas de victimización para darle seriedad a la construcción de política y por eso es tan importante que esto se esté haciendo, pero realmente importante por fuera de cualquier partido de gobierno, es algo básico. Es como que hemos salido del oscurantismo y hemos empezado la época de la razón. No es posible construir políticas sin información y estamos teniendo información para analizar la efectividad y la veracidad de las decisiones que se toman y al mismo tiempo ser más asertivos a la hora de decidir. Hacemos un paréntesis, cifras económicas, sobre todo inflación y demás, que es muy importante para combatir, por ejemplo, la pobreza. Esta semana hubo muchos datos al respecto de eso, pero bueno, ahora nos incumbe el tema de seguridad. Pero digo, es bueno eso. Sí. Vos imaginate un ministro de Economía o un ministro de Salud que dice... No, yo tengo la sensación de que acá el gran problema es la gripe A, cuando hay una epidemia de dengue. Pero si no tiene información, se le ocurre eso. O otro, que un ministro de Economía se le ocurre decir que aquí el problema no es la inflación, sino es otra variable. Bueno, en seguridad se ha venido trabajando de esa manera. Por eso digo, cuando el gobernador Cornejo lo ha puesto el énfasis, es muy importante. Analizando estos datos, primero, 6 de cada 10 delitos se denuncian. Segundo, ¿quiénes han sufrido delitos? Entre 2 y 3 personas cada 100 en el periodo analizado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que cuando uno consulta y hace, digamos, criminología de verdulería, todos te dicen que han sufrido delitos. Pero cuando uno va afinando el lápiz, resulta que ya sabes que son menos los delitos y qué características tienen esos delitos y qué tipo de delitos son los que preocupan a las personas. Entonces esto ya nos aleja de las suposiciones y nos acerca a un número más real. ¿Qué surge de esto también? Cuestiones que parecieran de sentido común, pero que es importante analizarlas. Las personas se sienten más seguras en su barrio y de hecho la percepción de seguridad aumenta a medida que se acerca a la realidad diaria que nosotros como vecinos sentimos. Es decir, nos sentimos más seguros en el barrio, nos sentimos un poquito menos seguros en las ciudades grandes y sentimos que la inseguridad es gravísima
en el ámbito nacional o es grave en el ámbito nacional. ¿Pero por qué? Porque la experiencia diaria la construimos en el barrio en relación con la gente. Claro. Y esa es la verdad más certera. Segundo, la experiencia ciudadana está mediada. Y tercero, lo que podemos saber de lo que pasa en el resto del país es puramente mediado. Por eso es que siempre se dice, hay una distorsión en la percepción que uno puede hacerse de lo que sucede a nivel global si está mediado. Es decir, si pasa, digamos, por el tamiz de la comunicación mediática. Absolutamente. Otro dato que surge muy importante es en quién confiamos para la seguridad. Y nuevamente se da el sentido común. ¿En qué no confiamos? Y en el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque falla sistemáticamente, porque hay un altísimo nivel de reincidencia, porque como sí se dice en la verdulería, por lo menos la de mi barrio, digamos, la cárcel se transforma en una academia de delinquir, y entonces esta percepción, digo, que es muy teórica y que puede ser muy elaborada, también es sentido común del barrio. Absolutamente. ¿En qué más se confía? Y en lo que se va alejando, en lo que no se conoce. La Policía Federal. Primero, menos la policía provincial, muy poco el sistema penitenciario y la justicia, menos la policía provincial, un poco más la policía federal, bastante la gendarmería. ¿Por qué? Porque lo que sentimos que está cerca es lo que está fallando. Si vemos que hay delito, está fallando. Entonces lo que más conocemos es lo que menos confiamos, es lo que más vemos también. Por ahí no sabemos mucho qué hace la gendarmería, muchísimo menos sabemos qué hace la Policía Federal, porque hay muy pocos policías federales aquí. Incluso menos conocemos los roles, tal vez. En qué momentos tienen que actuar, por qué facultades tienen, jurisdicciones sobre todo. Y los podemos ver ahí, viste, parados, Sí, parando sí. el tránsito, pero saber si son eficientes o no, si sirven o no es bastante difícil saberlo. Y esos datos surgen de preguntarle a los mendocinos en qué confían. ¿Qué le da miedo a los mendocinos y qué no les da miedo? Temas de sentido común también, pero que también hay que analizar y que creo que se analizaron hoy en la presentación. Por un lado, lugares con mucha iluminación y mucha gente. Los lugares que conozco, mi casa, mi escuela, el centro comercial donde conozco gente, me siento más seguro. ¿Qué lugares no confío? Los lugares oscuros o los lugares donde hay gente que no conozco pero percibo que es peligrosa. Y ahí se mencionó como uno de los aspectos que más temor generan, un grupo de pibes en una esquina tomando una cerveza y supuestamente o percibimos o creemos que pueden estar consumiendo drogas. Ahí hay una fantasía también sobre qué tan agresivo o qué tan peligroso es esto no, pero bueno, surge como un elemento de temor. Y el tercer eje que es súper importante y creo que muy alentador es cuando se le pregunta a los mendocinos, ¿qué mejora la seguridad? Especialmente porque empiezan épocas electorales, ¿no? ¿Qué mejora la seguridad? Ahí me imagino los ítems son educación o las políticas públicas. Pero cuando uno ve las campañas, digamos, se hace mucho populismo penal diciendo queremos más leyes duras. Mano dura, claro. Bueno, la gente sigue creyendo y entiende mucho esto que es de libros, que que el delito tiene muchas causas y que cuando fracasa la educación, cuando fracasa el ámbito más cercano familiar, cuando fracasa la posibilidad de generar empleo y dar inclusión social y económica, hay muchas posibilidades que haya delito. Después aparecen la necesidad de sanciones más severas a través de legislación o la presencia policial. O tal vez es lo que queremos escuchar, pero en realidad pensamos que la solución va por otro lado, ¿no? Surge la encuesta que digamos, los mendocinos mayormente creemos que necesitamos mejorar la educación, que necesitamos mejorar las instituciones y dentro de esas instituciones necesitamos mejorar las políticas que generan inclusión social a través del ingreso y a través del reconocimiento del otro. Es decir, pese a todo, seguimos siendo una sociedad que piensa en la inclusión, que piensa en darle oportunidades al otro, que entendemos que el sistema penitenciario no está dando resultados, que entendemos que la justicia sigue siendo un sistema monárquico, cerrado, que hay que seguir abriendo y que hay que seguir acercando a las personas, que desconfiamos de lo que no conocemos, que a veces confiamos en algunas cosas porque no las conocemos y las que conocemos no nos conforman, pero que en términos generales tenemos un nivel medianamente aceptable de delitos, son bastante más bajos que los que tienen las grandes ciudades del país, los delitos que han surgido en la encuesta de victimización, son un poco más altos que los que tienen, por ejemplo, Santiago de Chile y Chile en general. Estamos dentro de lo razonable en términos de cifra negra en estándares internacionales y esto es una línea de base fundamental para que cuando surja la próxima encuesta de victimización podamos comparar. Claro. Y sepamos qué se hizo bien, qué se hizo mal, si sacar más policías fue bueno o fue malo, por ejemplo, si abordar cierto tipo de delitos fue conveniente o no y qué bajó el nivel de víctimas. Eso te iba a preguntar, la encuesta de victimización yo la veo
no soy especialista, pero la veo un poco amplia, pero si uno la hace el año que viene y contrasta, ¿puede decir si bajó el delito en la provincia de Mendoza o solamente es como un paneo general sobre otras cuestiones que tienen que ver con la inseguridad? No, esta encuesta se ha hecho en una muestra muy grande, 1.500 casos, es muy grande para el Gran Mendoza, que permite esa cifra, según la muestra, un nivel de desagregación que le permitiría, a medida que vayan procesándose los datos, esto es un censo, así que claro, como un censo es muy lento, distinguir entre zonas urbanas y zonas rurales y entre departamentos entre zonas urbanas y zonas rurales. Ese nivel de desagregación permite. Pero al mismo tiempo es exactamente lo que vos estás diciendo. El año que viene se va a poder comparar. Claro. De hecho, Chile publica hace 10 años sus encuestas de victimización con un esquema, una presentación muy similar a la que hizo hoy el gobernador Cornejo. Y es un tema de noticias porque el subir un punto o bajar un punto es un tema tomado muy seriamente. Ya la discusión chilena en términos de la cuestión de la seguridad se centra en este tipo de estudios y no en percepciones o en pensamiento mágico que le ha hecho mucho daño a las políticas de seguridad y ha llevado a muchos fracasos. Repasando algunos de los datos, habían números o porcentajes elevados sobre el temor al robo agravado, no violento, con armas. Y el gobernador siempre habla sobre este robo, incluso un poco las políticas sobre las prisiones preventivas tenían que ver con esto. ¿Qué opinión te merece y si tenés algunos datos sobre esta encuesta de victimización en torno a los robos agravados en la provincia? No conozco más datos que los que se ha difundido en la prensa, pero siempre sufrir violencia es lo que más miedo nos da. Claro. Y sobre todo, para muchos, la vida es lo único que tienen. Por lo tanto, el riesgo de perder la vida es perderlo todo. El riesgo o imaginarnos perder a alguien es inconmensurable. Entonces, es lógico que sea el mayor temor. Y se suele asociar el robo violento por uso de armas o por agresiones físicas como uno de los peores delitos y de mayor impacto. Claro. Lo que es cierto, que se ha anunciado así como muy sutilmente y ha surgido en los diarios, es que los delitos digamos, los robos agravados por uso de armas o por violencia en Mendoza han descendido sistemáticamente en el último año. Pero un dato muy paradójico que ha merecido trabajos de estudio fuera de Mendoza es que esto se da contracíclico, es decir, en los meses en los que tiende a aumentar este tipo de delitos, en Mendoza ha tendido a bajar. Y eso quiere decir que hay algo para estudiar que está dando resultados, ¿no? Y bueno, sigue preocupando, es natural que preocupe, los delitos no se han eliminado. O que preocupe que suba en un momento en donde no deberían subir, ¿o no? Debe preocuparnos los delitos violentos, debe preocuparnos que existan delitos. Esto está lejos de haber desaparecido, pero hay buenos indicios respecto a algunos resultados. Perfecto. Martín, te agradezco mucho, la verdad que una noticia de último momento y tenerte aquí especialista en estos casos ha sido un gusto, así que buen fin de semana y gracias. Gracias a ustedes.